Hola, hola mis amigos de Tomando un Café con Ana. Bienvenidos nuevamente al segundo tema que desarrollamos hace ya algunas semanas en nuestra justo semana de redacción. Bueno, como ustedes recordarán, en esa semana de redacción, pues trabajamos en la plataforma de Zoom y algunos que no pudieron ser parte de la actividad, pues querían conocer y ser parte del desarrollo de los temas, por eso se los estoy compartiendo en el canal de YouTube. Aquí los van a tener de manera indefinida para que puedan verlos y puedan ser parte de la actividad, puedan realizar los ejercicios las veces que consideran oportunos. Entonces vamos a hablar hoy sobre cómo redactar un artículo. Ya desarrollamos y publicamos el video sobre las generalidades de la redacción. Hoy vamos a trabajar de forma más específica y pues espero que les pueda servir. Vamos a empezar. Ahora bien, es importante que conozcamos la diferencia entre ensayo y artículo. Antes, pues se creía que poseía un objeto diferente al momento de redactarse. Un artículo, pues debe ser informativo o expositivo, breve y poseer objetividad. Mientras que los ensayos, pues analizan y comentan un concepto, una idea o un asunto de determinada manera. El autor suele hacer explícita su visión y opinión personal al respecto, pero claramente les estoy colocando el concepto de antes se creía. ¿Por qué pasa? Porque ahora actualmente existen artículos de opinión que suelen ser conocidos como pequeños ensayos. Entonces vamos a formar ya la idea como tal. Entonces antes creíamos que el artículo era objetivo. Un artículo solamente podía ser objetivo. No podía de alguna manera plasmarse directamente la opinión del escritor, mientras que los ensayos pues eran un poco más expresivos en este aspecto. El escritor podía compartir lo que pensaba, sus ideas. Ahora bien, esa era una idea de antes. Ahora han salido una serie de clasificaciones de artículos que han intentado con estas clasificaciones volverlos como más familiares. No sé si se han dado cuenta, pues en la actualidad le facilitan mucho el camino a los escritores y eso es bueno porque antes pues se creía que era difícil, imposible escribir y ahora no, ahora nos dan diferentes formas en las que podamos exteriorizar lo que pensamos. Y justo esta clasificación moderna de artículos nos maneja un artículo de opinión que viene a hacer todo lo contrario a lo que antes se creía de los artículos. Con estos artículos de opinión, entonces dejamos de ver esa diferencia tan marcada entre ensayo y artículo y pues por ende son conocidos como pequeños ensayos. Eso sí, sigue siendo una de las diferencias entre un ensayo y un artículo, que los artículos suelen ser un poco más breves. Entonces, bien, ¿qué es un artículo? ¿Por qué hablamos de un artículo? ¿Qué es? Un artículo es un texto creado por un periodista, por un analista, por un pensador respecto a un determinado acontecimiento, problema o asunto actual. Estos suelen ser de interés general o histórico. Mediante estos textos se pretende influir en la opinión de las personas. Notan de ahí que estas definiciones ya no son tan a la estructura de antes, porque desde el momento en el que queremos influir en la opinión de una persona, deja de ser un artículo tan objetivo como antes se creía. Entonces acá ya empezamos a ver cómo la opinión sí pasa o ya se considera parte del artículo. Entonces, otra de las definiciones es que un artículo es una pieza escrita que está destinada a ser publicada tanto en medios impresos como en medios electrónicos. Esta definición es todavía más moderna porque ya toma en cuenta los medios electrónicos. Estos están escritos desde un punto de vista neutral y están destinados a un número de lectores. Maneja la objetividad, aunque conocemos que está la clasificación del artículo de opinión, en donde no es tan neutral porque desde el momento en que damos nuestra opinión estamos ya manejando un tema desde un punto de vista específico. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo de escribir un artículo? ¿Por qué escribimos artículos?
para destacar ciertos temas y llamar la atención del lector. El punto importante es destacar temas. Desde el momento que empezamos a escribir es porque queremos que se conozca, que se hable, que se estudie un tema y sobre todo que este tema sea de interés para el lector. Compartir información que suele ser ignorada. Muchas veces utilizamos los artículos para plasmar temas y puntos de vista que en la mayoría de los casos son ignorados. Dar sugerencias y consejos, persuadir a los lectores para que piensen de cierta manera, teniendo en cuenta los hechos y la información presentada. Este va muy arraigado a los artículos de opinión y sobre todo para que podamos discutir sobre personas, temas, lugares, historias, etcétera. Fin de un artículo pues es informar, que se pueda crear un tipo de debate en el lector, que éste pueda analizar y emitir sus propias conclusiones. Ahora bien, tenemos clases de artículos. Aunque pueda parecer que hay un gran número de tipos de artículos, la mayoría pertenecen a estos tipos. O sea, vamos a tomar, digamos, la clasificación más popular, más común o más utilizada, que es con las que muchas veces nos identificamos. Están los artículos científicos, están los artículos informativos, los artículos académicos y los artículos de opinión. En los artículos científicos, pues obviamente va a ser un proceso más detallado porque vamos a tener que realizar estudios más concisos, vamos a tener que realizar un trabajo exhaustivo como tal. En los artículos informativos, pues no vamos a compartir, o el objetivo no es compartir un resultado como en los científicos, sino en los informativos es dar a conocer un suceso, algo que ya suscitó y nuestra tarea es recopilar información. En los artículos académicos, que son muchas veces utilizados en las instituciones educativas, el fin no es solo juntar información, sino poner en práctica o de alguna manera relacionarlo a un tema que estamos aprendiendo. Y en los artículos de opinión, como he mencionado desde el principio de este video, el objetivo pues es dar a conocer lo que nosotros sabemos, creemos del tema, cuál es nuestro punto de vista y conforme a exponer nuestro punto de vista, pues no estamos obligando al lector al que piense tal cual como lo estamos pensando nosotros, pero sí a que tome en consideración nuestras ideas. ¿Cuál es la estructura de un artículo? ¿Por qué es importante conocer la estructura de un artículo? Porque los artículos llevan un orden, los artículos es importante que cumplan con ese orden. Entonces, conocer la estructura nos permite que el lector sepa que nosotros manejamos la redacción de un artículo, porque muchas veces podemos tener el conocimiento del tema que vamos a escribir, pero desconocemos cómo redactar un artículo, y desde el momento en que desconocemos la estructura de un artículo, el lector pues ya sabe la calidad de escritores que somos. Todo artículo tiene que tener un título, o sea, una correcta redacción, dado que el lector debe comprender perfectamente lo que se trata en el artículo solamente con su lectura. No queremos títulos que enreden, títulos abstractos, queremos títulos en los artículos, o sea, quiero aclarar bien, los títulos abstractos que enreden, que causen duda, esos sirven para novelas, para historias, para poemas, pero para artículos no. Para el artículo tenemos que informarle con el título al lector qué vamos a desarrollar, porque es un tema que tiene que cautivar al lector y que tiene que sentir el lector la necesidad de leer para aprender. Entonces aquí tenemos que darle a conocer al lector de qué vamos a estar desarrollando. Es raro decir de qué vamos a hablar porque no vamos a hablar, vamos a escribirlo. Esa es una forma incorrecta que uno suele utilizar en el diario vivir. Pero bueno, es darle a conocer al lector de qué vamos a estar desarrollando el tema. Debe ser claro y breve, porque no queremos un título que parezca un párrafo, queremos un título que exponga el tema, que el lector lo entienda y que sea, por obvias razones, claro, preciso, coherente y breve. Dar un resultado atractivo, poder captar la atención del lector, y se recomienda que no posea siglas ni abreviaciones.
Se recomienda, pero no es que sea un delito utilizarlas, porque pasa que hay algunas veces en las que no podemos quitarlo, no podemos. Y miren, esto no es de un artículo, es de una tesis, y es completamente diferente la estructura de un artículo a una tesis, pero se los quería compartir. Mi tesis lleva en el título unas siglas, y yo estaba muerta con eso porque se recomienda en artículos, ensayos, tesis, trabajos, todo, que se eviten las siglas. Y mi título y mi tesis lo llevaba y yo probé a debatirlo y cada vez que yo probaba a modificar el título, el asesor me lo botaba y me decía, no, es que tiene que ser así, es que no lo puedes cambiar. Entonces llega un momento en el que no se puede. Y eso no está mal, no quiere decir que su título pierda sentido, que está mal estructurado, que es un horror. Se recomienda que no, pero dado el caso, si toca, pues hay que enfrentarlo, ¿no? Aparte de eso, pues tenemos la introducción, ya tenemos un título. Ojo, yo siempre recomiendo que los títulos los escriban después de escribir el artículo, porque pasa que cuando empiezan a escribir el artículo, llevan una idea y cuando lo terminan de escribir concluyen otra. Entonces el título a veces se queda como a la mitad del contenido. Entonces a veces es importante escribir primero y luego tomar en cuenta el título. Pero si ya lo tienen en mente, tampoco esa es una recomendación. O sea, no es que esté malo si primero redactan el título y luego el artículo. Bueno, entonces vamos ahora ya al fondo del artículo. Tenemos una introducción. Este apartado debe responder cuál es el problema, partiendo de lo más genérico a lo más específico. Crear una discusión de hipótesis relacionadas. O sea, no solo basarnos en una hipótesis de una vez, sino que lo correcto es alinear varias hipótesis. Y antes de cerrar el apartado, se debe incluir el objetivo de por qué estamos redactando este artículo. Luego tenemos el contenido. En el contenido, pues tenemos que incluir las ideas neutrales, debe ser extenso, pero mantener claridad, o sea, no nos vamos a extender demasiado si para ello vamos a terminar confundiendo al lector. Expone directamente el problema, las causas, posibles soluciones. Posibles soluciones, no estamos llegando a las conclusiones ni estamos llegando a determinar algo, sino posibles escenarios. Se recomienda exponer las investigaciones que se realizaron sobre el tema. ¿Cuál es nuestra justificación? Las discusiones y conclusiones. Esta pues le va a dar una valoración final al artículo. Acá vamos a relacionar el problema, las posibles hipótesis y lo que se dedujo. Es interesante incluir una síntesis de estudio evidenciándola con los datos obtenidos a modo de una conclusión. También es sumamente importante que en el tema de los artículos, como en cualquier texto que vayamos a redactar, respetemos los derechos de autor. No importa, por más mínimo que sea, respetar los derechos de autor es importante. La ley los protege y eso es algo sumamente indispensable. Si lo vemos desde un lado jurídico, pues vamos a tener consecuencias legales, pero si lo vemos también desde un lado moral, porque a mí me gusta trabajar y eso que soy abogada, pero yo lo manejo así, en el tema de la escritura, no solo desde un lado jurídico, el por qué tengo que respetar el derecho de autor, sino desde un lado de vista moral. A mí no me gustaría que otra persona utilizara lo que yo escribo y no me diese los créditos, sino que lo presentara como propio, porque es tu esfuerzo, es tu dedicación, el tiempo que le estás colocando. Entonces, de igual manera, nosotros tenemos que respetar las ideas de otro, el trabajo y el tiempo que otro escritor le dedicó. Entonces, es indispensable dar soporte al estudio con citas bibliográficas que irán en el apartado final. Esas referencias bibliográficas ni siquiera se los estoy colocando como parte de los derechos de autor, pero sí se los estoy recalcando, sino que porque un artículo tiene que llevar un soporte. O sea, no lo inventamos nosotros, lo que estamos colocando es porque hicimos una investigación previa, tomamos en cuenta estudios previos y se dedujo eso. Luego, pues yo esto lo recomiendo que se den a conocer a través de un artículo. Este sí se puede, porque no siempre hay que acoplarse a veces a la forma
en qué trabaja, dónde se va a publicar. Pero si tienen la oportunidad y el lugar en el que se va a publicar el artículo se los permite, den a conocer quiénes son. Entonces, primero siempre pues se firma. Ahora, si quieren trabajar de manera anónima, también está bien. Y si fuese posible, compartir parte de su biografía, un resumen. Este le va a permitir al lector familiarizarse con el escritor. Bueno, ¿qué pasa? Yo redacto un artículo y en mi biografía yo coloco que soy abogado. El lector va a entender por qué mi punto de vista es de esa forma. Ah, bueno, es que ella es abogada, entonces los abogados regularmente se manejan en ese margen. No, pero viene otro y lo escribe y él pues tiene una licenciatura en otra área, entonces se entiende el por qué es así. Si escribe un artículo un médico, vamos a entender por qué el punto de vista del autor es ese. Entonces, a veces el poder compartir nuestra biografía de forma resumida le va a ayudar al lector a que se familiarice con el escritor y de paso comprenda el por qué son los puntos de vista. Yo les doy como una serie de recomendaciones para escribir un artículo. Primero, pues previo a una redacción es importante reunir información. No podemos reunir información durante la redacción del artículo porque eso nos quita tiempo, vuelve desordenado, a veces puede dejar ideas inconclusas. Entonces, antes de redactar ya tenemos que haber tenido la información reunida. Se recomienda que el título se elabore de último, ya se los había recomendado. Si la información que se va a presentar es extensa, dividir el contenido por subtemas. Y aquí les doy como un ejemplo. Esto es para que para el lector sea más ordenado y la lectura sea más liviana. Yo se los recalco mucho. Para el lector, la lectura tiene que ser liviana, no cansada, no abrumadora, sino que él encuentre un orden, encuentre pequeños espacios de descanso y de esa forma él va a poder concluir con la lectura. No estoy diciéndoles que se imaginen que todos los lectores son haraganes, porque no va enfocado en que un lector sea haragán, sino que a veces el no dividir de forma correcta un texto genera estrés en el lector y nadie lee para estresarse. No sé si me doy a entender, nadie lee para estresarse, la gente lee para aprender, para salir de la rutina, para conocer nuevos temas, para involucrarse en nuevas realidades. Entonces les doy como un ejemplo y pues este es el título, en este caso dice los derechos humanos en Guatemala y yo este título lo divido en subtemas. El origen de los derechos humanos, instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, instrumentos nacionales en materia de derechos humanos y situación de los derechos humanos en Guatemala. Entonces, esta división de subtemas le va a permitir al lector entender qué vamos a trabajar en cada uno y qué tipo de información va a encontrar en cada subtema como tal. Bueno, otra de las recomendaciones que les doy es recordar que es indispensable organizar el texto a través de párrafos. Ya habíamos trabajado en las generalidades de la redacción, el por qué se debía de trabajar en párrafos. Y va muy arraigado a poder estructurar bien el texto para que sea liviana la lectura. Utilizar un lenguaje apropiado. Es también indispensable recordar a quién va dirigido el artículo. Siempre imaginar quién va a ser nuestro lector. Y si se utilizan palabras novedosas o científicas, yo recomiendo que al final del artículo se adjunte un pequeño espacio de glosario. Mantener la idea central y no desviarse del tema. A veces por quererlo hacer extenso empezamos a tomar temas no relacionados, entonces tomen en cuenta eso. Y verificar los lineamientos del medio de comunicación en el que se va a publicar. O sea, siempre es importante si lo vamos a publicar en algún sitio web o en algún tipo de medio de comunicación impreso, conocer cuáles son los lineamientos de forma, incluso qué temas permiten esos medios que se compartan. Y recordar mi típica frase, menos es más. No es la cantidad que ofrezcamos al lector, sino la calidad. Y por supuesto viene una serie de ejercicios. Estos ejercicios van enfocados en poderlos ayudar a ustedes a
a que practiquen, a que mejoren su redacción y recuerden que lo indispensable es que los puedan practicar de manera constante. Entonces, primero está un ejercicio sobre un artículo informativo y les doy dos tipos, digamos dos párrafos, y dice ¿cuál es un texto informativo? Entonces tenemos el primero y el segundo. Ustedes los leen detenidamente, deciden cuál de los dos textos es informativo y aparte de eso, pues su trabajo es inventar un título para el texto informativo que eligieron. Aparte de ello, vamos a trabajar también un ejercicio sobre la opinión, los artículos de opinión. Si se dan cuenta, yo no me invento los ejercicios, yo los tomo de internet. Entonces, yo lo que hago es recopilar la información y compartírselas a ustedes, no es que aquí salga todo. Acá pues yo les compartí eso, creo que no se lee muy bien, se los voy a leer yo. Dice, nueva campaña contra los estereotipos en los juguetes. Ese es el artículo que se comparte. El ayuntamiento, en colaboración con varias tiendas de juguetes, ha lanzado una nueva campaña para favorecer la igualdad de niños y niñas en los juegos. Las vacaciones de verano son el segundo momento del año en el que más juguetes se venden, superadas solo por la Navidad. Por esa razón se han elegido estas fechas para realizar la campaña, que se difundirá a través de carteles en las tiendas, anuncios en periódicos locales y videos en redes sociales. El objetivo de la campaña es promover la educación en valores y combatir los estereotipos de género asociados a determinados juegos y juguetes infantiles. Ese es el artículo. Ahora bien, tienen que resolver tres situaciones. Primero, pensar cuál es la opinión de nosotros sobre el artículo que acaban de leer. Segundo, escribir su opinión de manera sencilla, clara y ordenada, dando razones por qué opinamos así y en qué nos justificamos, utilizando expresiones como creo que, en mi opinión, me parece que, pienso que, opino que. Y tres, revisar la puntuación y la ortografía de lo escrito. O sea, vamos a leer este artículo y nosotros vamos a crear nuestro artículo de opinión. Entonces, esos son los ejercicios. Aparte de ello, pues tienen otro ejercicio que es redactar un artículo como tal. Esto es para motivarlos a que empiecen a redactar. Van a elegir qué clase de artículo desean trabajar. Eso es lo importante. Informativo, científico, de opinión, cuál quieren trabajar. Elegir un tema que les llame la atención. Ese es otro importante. Ya determinar de qué va a tratar el artículo. Realizar una lluvia de ideas sobre los puntos que desean abordar sobre el tema para formar la estructura y saber si vamos a trabajar con subtemas o no. Reunir esta parte de la lluvia de ideas, pues deduce que para ello ustedes van a reunir información. Y por último, pues es momento de crear tu artículo máximo, tu título, perdón, es momento de crear tu título máximo de 5 palabras. Ahora, si ustedes pues consideran que es muy poco, agreguen un poquito más, pero la idea es que puedan trabajar el título de manera breve y pues ya a redactar su artículo siguiendo la estructura que yo les compartí. Entonces, ese sí, si no estoy mal, es el último ejercicio. Trabajen esa parte. Hagan los ejercicios y estén pendientes del último tema, que es sobre la estructura o cómo redactar una historia, que les puede servir para los que pues, les gusta escribir novelas, cuentos, historias cortas. Ahí vamos a tener también ese tema. Y pues nada, muchos éxitos y recuerden que la escritura se basa en preparación y en constante práctica.